Hoy empezamos el Éxodo. Hasta aquí fue un repasito de lo que fuimos viendo la clase pasada y para más o menos ubicarnos en a dónde. Éxodo es el segundo libro y aquí empieza todos los problemas. El, bien, tiene 40 capítulos y lo dividimos en dos partes, del capítulo 1 al 18 y del 19 al 40. La primera parte es el pueblo hebreo en Egipto hasta llegar al monte del Sinaí. Y ahí es donde va a recibir las tablas. La segunda parte es del monte de Sinaí hasta las puertas del... no es las puertas del... las andanzas, o sea, sí, hasta casi, sí, casi las puertas de la tierra prometida. Y en medio de eso, después en Levítico vamos a ver que ellos llegan a tener al final de esto, ellos tienen un santuario, la tienda del encuentro, donde está Dios, donde se... pero nadie puede entrar. Y Levítico nos va a enseñar cómo, o va a tratar de hacer, de que ellos puedan ingresar a la tienda del encuentro con la santidad de Dios. Después, y Levítico es un plomo, está muchísimo, porque es detalle por detalle. Tiene que tener una construcción de tantas cositas, tiene que ser de tal cosita, ¿sabes? Y demasiadas leyes. Si hay algún abogado, solo le va a gustar, pero bueno. Después, Números, el cuarto libro, nos habla de censos. Nos va a explicar toda esta gente que salió de Egipto, que fue desobediente porque hizo el becerro de oro en el Sinaí, van a ser castigados y sus hijos recién van a entrar a la tierra prometida. Entonces, el número no van a decir, ellos empezaron y se murieron, y su descendencia es la que va a entrar. Entonces hay dos grandes censos, al primero, al inicio y al final, de quiénes son los que van a entrar. Y Deuteronomio es un discurso largo de Moisés, que termina con Moisés viendo la tierra prometida y muriendo, y no pudiendo entrar. Y vamos a ver por qué no puede entrar Moisés. Es Sí, espérame que ya se me moría. Es por ley. Ley, libro, deutero, libro creo que era, no me acuerdo. Libro, ley. Sí, tengo que, aquí está. Normalmente, la verdad que si te dejo de tarea, o sea, te dejo de tarea, no lo voy a hacer porque ahora ando, sí, discurso, eso es. Sí, segunda ley, deutero. Ujú. Sí, pues va a modificar. Va a agregar más cosas. Después por eso ellos van a tener 600 leyes. De 10 se hicieron 600. Y eran 10 nomás. Y después Jesús viene y nos simplifica. Sí, sí. Sí. Ujú. Hasta hoy. Muy bien. Entonces, eh, el éxodo empieza con, pasó los años,
hay un nuevo faraón que se olvidó, sí, de José, de la experiencia de José, se olvidó de José y del pueblo. Entonces ve que la tierra, o sea, que la tierra, que los hebreos se habían multiplicado y dice, en cualquier momento esto nos van a querer dominar a nosotros. ¿Y qué hace? Lo manda a matar a todos los hijos varones nacidos. Muy bien. Bueno, pasan alrededor de 400 años y la historia del Éxodo comienza. Ese nombre se refiere al evento que sucede en la primera mitad del libro, el Éxodo de Israel. Desde Egipto, en la segunda mitad, la alianza de Dios con el pueblo tiene lugar al pie del Sinaí. Israel fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Esto llenó la tierra, o sea, una forma de decir, era mucho. Pero bueno, era bastante, pero no llenó la tierra. Pero bueno. Esta frase es intencional para recordar que la bendición de Dios a la humanidad en el jardín del Edén, lo que decía en el Génesis 1, ¿no? Multiplíquense, sean fecundos, Adán y Eva. Nos recuerda de la gran historia bíblica hasta ahora. La humanidad perdió la bendición de Dios por su pecado y rebelión. Así que Dios eligió a la familia de Abraham como medio por donde transmitiría su bendición a todo el mundo. Pero el nuevo faraón no ve a Israel como una bendición. De hecho, él piensa que este grupo creciente de inmigrantes israelitas es una amenaza para su poder. Igual que en el Génesis, la humanidad se rebela contra la bendición de Dios. De vuelta que otro personaje quiere truncar la bendición de Dios, esta descendencia grande. Aquí el faraón intenta destruir la fuente de bendición de Dios, los israelitas. Él los esclaviza totalmente, obligando a trabajar forzado y luego ordena que todos los niños israelitas fueran ahogados en el río Nilo. El faraón es hasta ahora el peor personaje de la Biblia. Su reino ejemplifica la rebelión de la humanidad contra Dios. O sea, es totalmente en contra. El faraón ha redefinido el bien y el mal de acuerdo con sus propios intereses, hasta el punto de que el asesinato de niños inocentes se vuelva algo bueno para él. Claro que ya es totalmente desordenado. O sea, él dice lo que está bien y lo que está mal. Por eso el faraón para ellos es un dios, para el pueblo egipcio, de esa época. Va a ser un dios. Ahora, Israel clama por auxilio ante una nueva Babilonia de Dios. En primer lugar, Dios da vuelta a la maldad del faraón cuando una madre israelita lanza a su hijo en el río Nilo, pero en una canasta. Él flota sin peligro hasta donde está la propia familia del faraón. Hay una cachetada le da Dios al faraón. Él es llamado Moisés y crecerá hasta convertirse en la persona que vencerá la maldad del faraón. O sea, su propio, a quien él le cría, o sea, su propio nieto, porque la hija del faraón adopta a Moisés. Y su propio nieto va a ser el que va a quebrantar o quebrar esta maldad. Es increíble y también nos expresa el tiempo, ¿no? El tiempo que tiene Dios para nosotros y nosotros también que tenemos que madurar. A veces no es el momento preciso que nosotros deseamos. Por ejemplo, Moisés va a estar 40 años como egipcio. Va a ver, va a querer
salvar a su pueblo cuando ve que están sufriendo, que están siendo esclavizados, cuando un egipcio maltrata a un hebreo y él lo va a separar y va a matar al egipcio sin querer. Él quiere salvar a este pueblo hebreo, pero no sabe cómo, todavía no es el momento. Entonces, él huye de Egipto porque, claro, mató a un egipcio y va, él supone que el faraón lo va a querer asesinar. Entonces, huye por miedo, se va, deja todo y se va 40 años más. Después de 40 años, ya van 80, ¿no? Él se encuentra con Dios en la zarza. Ven, a veces, y ahí Dios le dice, ahora vas a ir a salvar al pueblo de Israel. Pasó mucho tiempo. A veces uno quiere ya y no es el momento. Lo digo por experiencia. Yo me quería ordenar el 14 de diciembre del 2023. Me iba a ordenar de diácono. Y no fue el momento. Al día siguiente de mi profesión tuve un accidente. Y no fue el momento. Esperé. Y me ordené el 23 de noviembre del año pasado. Después de un año. No era el tiempo. Digo, a lo mejor, sí, me pasó, no digo que fue culpa de Dios, pasó por natura, accidente, pero Dios me enseñó. Digo, no era el momento. Vaya a saber cómo iba a ser yo si me ordenaba aquel 14 de diciembre del 2023. Iba a ser otra forma de pastor. Bienvenido. ¿Terminó el bautismo? No. Ay, pobre. Todo bien. Gracias. Entonces, ven cómo es ese, ese tiempo de Dios, ¿no? Los procesos. Porque a lo mejor no vamos a tener la fuerza para poder sobrellevar eso, o lo vamos Moisés no iba a poder salvar al pueblo de Egipto ahí, a los 40 años. Necesitaba que pase, como se dice, mucha agua bajo el puente. Y a los 80 años se encuentra con Dios. Y ahí Dios le dice, ahora. No es cuando uno desea, pero a lo mejor uno cree que tiene la fuerza, pero no. Y Dios nos da la confirmación y nos dice, ahora sí, de vuelta, ¿no? Esa actitud del pecado original. Yo puedo, yo. Y no es el yo solo, sino que el yo con él lo que vamos a poder sobrellevar. Tomamos permiso. No, después de un año, sí. Y ahora, dentro de poco me ordeno de cura. No sé si la cura de la enfermedad, pero ahí vamos. ¿Cómo? No, dentro de unos meses. Dentro de unos meses, ahí dentro de poco ya vamos a. No, seguramente acá. Sí, sí. Ya próximamente. Ah, sí, eso toda mi vida. Sí, sí, sí. Bien, y es el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo de que nos da Dios. Por ejemplo, otra, por contar, yo quería entrar a los 18 años al convento y entré a los 21. Si entraba a los 18, no creo que estuviese acá, o sea, necesitaba madurar más para poder asumir esta responsabilidad de ingresar, ¿verdad? Entonces ver cómo ese tiempo, ¿no? Que Dios nos da, lo que nos dice. Bien. Eh, Moisés se encuentra con esta famosa salsa ardiente. Dios se le aparece a Moisés
y le manda a ir delante del faraón. Les manda ordenar que libere a los israelitas. Dios dice que él sabe que el faraón se resistirá, así que traerá su juicio sobre Egipto en forma de plagas. Luego Dios también dice que él endurecerá el corazón del faraón. Dios mismo va a endurecer el corazón del faraón. Bien, aquí antes de, porque nos saltamos un detalle de acá importante, que es ese encuentro de Moisés con Dios en la zarza. Moisés se encuentra, estaba cuidando a las ovejas de su suegro y se encuentra, ve una zarza ardiendo, se acerca, pero ve que se quema, pero no se consume y le llama la atención. A veces nosotros nos acercamos también a Dios porque nos llama la atención algo. Yo me acuerdo, vine al Carmelo porque había una chica que me gustaba y después terminé allá, dentro. Dios nos llama de una forma. No, ya sí tiene la chica, no estoy tranquila. eh, sí, no, y sobre todo para molestar la bestia. Bien. Bien, entonces, a veces Dios nos llama de una forma, ¿no? O sea, nos atrae, nos llama nuestra atención. Bien, Moisés se acerca porque tiene esta... Ve cómo se está quemando, pero no se consume. O sea, ¿qué pasó? Bueno, va y le ve y se acerca, ¿no? Y ahí escucha una voz que le dice, descálzate, estás en tierra sagrada. Él se saca los zapatos, las sandalias, y se acerca. Y no puede ver primero, o sea, le turba mucho, después logra ver bien. Y ahí él le dice, ¿quién eres? Y le dice que él le va a enviar, él es el padre, es el padre, él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y le dice que quiere, él ve el sufrimiento de su pueblo, del pueblo hebreo, y lo quiere salvar. Y lo quiere salvar por, con, la, con Moisés. Quiere que Moisés sea el instrumento para salvar a ese pueblo, a su pueblo. Le dice, tu pueblo sufre. Dios le dice a Moisés, tu pueblo. Otro excurso. Ver nuestra historia. A lo mejor Moisés ya estaba renegando de vuelta de dónde viene, ¿no? Del pueblo hebreo. A veces nosotros también, ¿no? Como que queremos renegar de nuestro pasado. Tal vez no de nuestra familia, o tal vez sí, pero de nuestra historia. No nos queremos a veces hacer cargo o queremos olvidarnos. Y no, lo que nos va a salvar es justamente abrazar esa historia. No importa cómo haya sido, sino que ver de vuelta, ¿no? ¿Cómo terminó la frase que le dijo José a sus hermanos? Lo que ustedes planearon para mal sirvió para bien de todos. A lo mejor esa historia que nos cuesta va a servir para la salvación de muchos. Lo mismo pasa con Moisés, le dice, a tu pueblo. Y Moisés le dice, ¿cómo voy a salvar a el pueblo hebreo? Y le dice, vas a ir a Egipto y vas a hablar con el faraón. Y Moisés le va a decir, pero yo soy tartamudo. Va a empezar a poner excusas. Y Dios le dice, ahí está tu hermano Aarón. Él no es tartamudo. Él va a hablar por vos. O sea, a veces nosotros le ponemos excusa a Dios y Él nos dice de vuelta. Pero está
o de cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Muy bien. Entonces él dice, y bueno está, y ya está, voy con Aarón. Pero ¿cómo voy a decirle yo, vengo yo, Moisés, a salvar al pueblo hebreo? ¿Con qué autoridad? ¿Quién me manda? Me va a decir, ¿verdad? Y Dios le dice, y me va a decir, me va a preguntar seguro el faraón, ¿quién me manda? ¿Quién es el Dios? ¿Quién es este Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Porque él no le va a conocer. Y ahí Dios le dice, yo soy el que soy. Lo que traducimos, o sea, lo ponemos, el Yahvé. Ese, yo soy el que soy. No es un nombre, no es, o sea, soy, o sea, el verbo ser, eso. O sea, es lo que fue, lo que es y lo que será. ¿Por qué no tiene nombre? Recuerdan en el Génesis que Dios le dice al hombre, pone nombre a todos, menos a mí. Entonces, ahí, Dios, por una mala traducción, porque es Yahvé y los hebreos lo dicen Adonai, porque ellos no pueden pronunciar Yahvé. Entonces ellos ven las letritas, la, sí, las letras, las consonantes, y ellos una vez que ven eso, dicen Adonai, que significa el Señor. Entonces, cuando vemos en algunas Biblias van a decir, por ejemplo, la de Jerusalén, va a decir Yahvé. Y otras, la de pueblo de Dios, la del peregrino, va a decir el Señor, no va a decir Yahvé. Porque hay un acuerdo entre las interreligioso de decir, no podemos decir Yahvé por respeto también a lo que significa. Entonces vamos a usar lo que, como usan los judíos. En vez de decir Yahvé, vamos a decir el Señor. Incluso en la liturgia de las horas, muchas veces los últimos se están traduciendo a el Señor y ya no a Yahvé, para darle esa reverencia a este nombre. O sea, que no se puede pronunciar. Otra vez, no dirás el nombre de Dios en vano. Es uno de los mandamientos y el primero. Entonces, a veces nosotros decimos en vano nomás, o sea, y ellos quieren guardar esta fuerza del nombre. Bien. Y entonces le dice, ya ve, y Moisés se queda otra vez con la incógnita de, ¿cómo le voy a decir yo soy? O sea, ¿qué pasó, verdad? Y le dice, no, y así te vas a ir. Y así se va. Bien. Entonces nos presenta la siguiente parte importante de la historia. La confrontación entre Dios, yo soy. Por eso, entre paréntesis, el Evangelio de hoy, este yo soy, que Jesús dice, es que yo soy. Por eso los judíos quedaron una blasfemia, ¿cómo se va a atrever a decir yo soy? Y Jesús, exacto, no entendí. Y Jesús después le va a decir a lo largo del Evangelio de Juan, yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy 7 yo soy. O sea, le va a seguir dando a capetea a los judíos. Bien. Hasta ahora se va a enfrentar Dios con el faraón y están al mismo nivel. ¿Qué significa eso? Que Dios endurecerá el corazón del faraón. Es importante que leamos esta sección cuidadosamente en secuencia. El primer encuentro entre Moisés y el faraón simplemente nos dice que el corazón del faraón se endureció. No hay implicación de Dios que hizo algo. O sea, se endureció solito.
En respuesta, Dios envía las primeras 5 plagas, cada una confrontando al faraón y a cada uno de los dioses egipcios. Cada vez que Moisés ofrece una oportunidad al faraón para que se humille y deje libre a los israelitas, pero después de cada plaga se nos dice que el faraón endureció su corazón o que su corazón se endureció. Lo está haciendo de su propia voluntad. Dios dice, bueno, Moisés tira su báculo y se convierte en una víbora. Y el faraón dice, mis brujos, mis dioses también lo van a hacer. Tiran sus báculos, se convierten en víboras. O sea, va en ese par a par, ¿no? Va demostrando el faraón de que él también puede, de que él también tiene, recuerden que él es un dios y que Yahvé está a su mismo nivel. El contexto es que cada pueblo tiene su Dios. Dios va a luchar, eso vamos a ver también en Números, va a luchar de la forma de que Él es el único Dios. Va a intentar demostrar al pueblo que solo Él es Dios. Y va a haber después problemas con los cananeos una vez que entren a la tierra prometida, va a haber este conflicto fuerte con estos distintos dioses. Por eso Dios le va a decir, anatema, quemen todo lo que pertenece a otros dioses, porque el que manda aquí soy yo, porque yo soy el Dios, yo soy el que los va a salvar. Y después vamos a ver otra vez problemas con Moisés, que Moisés le va a decir, Dios se va a arrepentir, ¿verdad?, de haberle salvado al pueblo. Y Moisés va a suplicar y le va a decir, pero ¿no prometiste vos de que ibas a salvar a este pueblo? ¿Qué dirán los otros pueblos y sus dioses? Ahí va tomando ese sentido, o sea, esta lucha constante de que Dios, que Yahvé es el único Dios. Bueno, vuelvo a cerrar el curso. Volvemos. Acá se está enfrentando, va a ser su primera lucha de dioses, Dios Yahvé, con el faraón. Entonces el faraón le va a decir, yo puedo también, no, no te lo creas, no te la creas, hasta que no pueda. Entonces las primeras 5 plagas, el faraón lo puede replicar. El agua en sangre, él también con sus magos, ¿ves? Todo lo puede. Y mientras tanto, eso es como, ¿este qué va a hacer? No puede, entonces ahí endurece su corazón. Bien, finalmente, con el segundo grupo de 5 plagas, empezamos a escuchar cómo Dios endurece el corazón del faraón. El punto de la historia parece ser este. Aunque Dios sabía que el faraón resistiría a su voluntad, de todos modos, Dios le ofrece todas estas oportunidades de hacer lo correcto. Eventualmente, la maldad del faraón llega a un punto sin retorno. Hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. O sea, quiere ya, sea, él es el único, nadie le va a superar, le zafó los tornillos. En estas 10 plagas constantemente Moisés le decía, libera a mi pueblo o te va a pasar esto. Él decía que pase y le iba a pasar. Y nunca iba liberando. O le daba un tiempito de que vayan, se acerquen un ratito, pero después tenían que volver, que vayan al desierto a rezar a su Dios, pero tenían que volver. Entonces le jugaba, o sea, le jugaba con sí, le voy a hacer libre, pero no. Mm, Para pensar lo maquiavelo, lo duro y lo feo, ¿no? Contexto, la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración. Víctor Frank nos dice que en el libro de En busca del sentido, los eh, oficiales le decían a los prisioneros, le vamos a liberar pasado mañana para jugar con sus emociones. Llegaba pasado mañana y le decían, no, tal vez mañana. Entonces le frustraban constantemente, o sea, esa experiencia
fea, ¿no? De que se vayan desintegrando, que vayan perdiendo su fe y su esperanza, que muchos terminaban tirándose a las rejas eléctricas para suicidarse, ¿no? Porque ya no tenían fe y esperanza. Eso hacía el faraón con el pueblo. Le decía, sí, le liberaba, pero después los traía otra vez. Jugaba con ellos otra vez, con regalarles su libertad. Y por eso Dios decía, bueno, esta oportunidad tengo. Y no lo hacía de vuelta. Y Dios más se molestaba, ¿no? Bien. En este punto que Dios toma las riendas y dobla la maldad del faraón hacia sus propósitos redentivos, ¿no? Dios atrae al faraón hacia su propia destrucción, mientras salva a su pueblo. Es lo que sucede después con la plaga final, en la noche de Pascua. Dios cambia las cartas del faraón. Así como el faraón mató a los hijos de los israelitas, Dios matará a los primogénitos de Egipto con una plaga final. A diferencia del faraón, Dios proveyó una forma de prevención por medio de la sangre del cordero. Mataban al primer cordero, al cordero pascual, al cordero sin mancha, y tenían que marcar las puertas de su casa con esa sangre. De ahí el cordero pascual que nos hace recordar a Cristo. Es la sangre de Cristo la que nos va a salvar una vez y para siempre. Acá es esta Pascua, este paso, esta salida, es la que vamos a conmemorar, pero cristianamente, la otra semana. Ya no la Pascua de los judíos, sino que la Pascua de los cristianos. Ya no el paso de la esclavitud a la libertad de un régimen, sino que el paso de la esclavitud del pecado a la vida eterna, a la vida santa, que Dios, que Jesús, como Cordero inmolado por su sangre, nos ofrece. Bien. Aquí la historia se detiene y nos presentan en detalles el ritual de la Pascua. En la noche anterior de la salida de Israel de Egipto, sacrificaron un cordero joven y sin mancha, y pintaron con su sangre los marcos de las puertas de su casa. Cuando la plaga divina vino sobre Egipto, las casas cubiertas con sangre del cordero fueron pasadas por alto, y el hijo primogénito fue liberado. Así que cada año después de eso, los israelitas recrean esa noche para recordar y celebrar la justicia y misericordia de Dios. Pero el faraón, por su orgullo y rebelión, perdió a su propio hijo y es movido por fin a dejar en libertad a los israelitas. Pero no lo va a dejar fácil. Váyanse enojados. No quiero ver nada de ustedes. Váyanse todo. Deben todo. Nada quiero. Los esclavos israelitas hacen el éxodo desde Egipto, pero en cuanto se fueron, el faraón cambió de opinión. Me voy a vengar de esto. Reunió a su ejército y los persiguió para su última confrontación. Mientras que los israelitas pasaban a través del agua sin peligro alguno, el faraón se precipitaba hacia su propia destrucción. Dios abre el mar, pasa al pueblo de Dios. El faraón, enojadísimo, va detrás de ellos, los quiere recuperar, los quiere volver a esclavizar y peor que esclavos le quería hacer. Va tras ellos
intenta cruzar el agua, el mar, y se hunde, se cierra, se mueren. La historia del Éxodo concluye, esta primera parte, con la canción de alabanza, con la primera canción de alabanza en la Biblia, el Cántico del Mar, la última línea declarada que, la última línea declarará que el Señor gobierna como rey. La canción cuenta poéticamente sobre qué trata el reino de Dios. Se trata de cómo Dios está en una misión para confrontar el mal de este mundo y redimir a los que están esclavizados por el mal. Dios lleva a su pueblo a la tierra prometida, donde su divina presencia vivirá con ellos. Esta historia muestra cómo suceden las cosas cuando Dios es rey sobre su pueblo. Los va a salvar, los va a proteger siempre. Pero cuando Él no es el rey, el corazón del hombre se va a corromper. Este cántico de salvación que nos dice acá, que ellos cantan al salir del, al pasar el Mar Rojo, es el tercer salmo que vamos a recitar o a cantar el sábado de gloria en la vigilia pascual. Es el canto de María, de Miriam, la hermana Moisés. Es el que ella la que va a cantar. Y es cuando, si prestamos atención, el sábado de gloria en la vigilia, cuando termina esa lectura, porque primera una lectura, un salmo, una lectura, un salmo. Al término de cada lectura se va a decir palabra de Dios, como siempre. Pero cuando termina la tercera lectura del Éxodo, no se dice nada. Baja el que lee y sube el que va a cantar, porque es la continuidad. Es espectacular ese pequeño detalle porque es continua. Y ahí después ya empieza con otros libros. Estando ahí en Buenos Aires, esa tercera lectura siempre lo hace un señor, ¿verdad? Que se llama Héctor. Y yo le hinchaba y le decía, claro, y decía, no, yo voy a hacer la tercera, él siempre quiere hacer la tercera lectura. Y le digo, claro, es que te recuerda, ¿no? ¿Te acordás de cómo cuando pasaste la tierra, cuando pasaste el Mar Rojo, ¿verdad? Y le fastidiaba con eso, porque viejito, ¿verdad? Cumplió casi 90 años, ¿verdad? Entonces le decía, es que te hace acordar, ¿verdad? Cuando pasaste. O hay de ustedes si le hacen recordar, ¿eh? Las que están ahí conectadas de Buenos Aires. No, no, sí, está ahí. Bien. Después de que los israelitas cantan su canción, la historia da un gran giro. Los israelitas están viajando por el desierto hacia el monte Sinaí. Tienen hambre, están sedientos y empiezan a criticar a Moisés y a Dios, incluso hasta por haberlos rescatado. Ellos dicen que extrañan los buenos tiempos en Egipto. O sea, eh, sí, sí, sí. Dios, en su divina misericordia, provee a su pueblo alimento y agua en el desierto. Es ahí donde dicen, éramos felices comiendo las cebollas en Egipto. ¿Recuerdan que éramos felices comiendo cebollas allá? Y es como decir, o sea, todos los que hice, imagínense Moisés, ¿no? Todo lo que pasé, me enfrenté y ahora me vienen con esto. A veces nosotros no somos así. Ah, sí, ¿no? O sea, sí, o sea, ¿hasta qué punto, no?
Ellos querían volver a ser esclavos. O sea, se olvidaron de que eran, no sé, claro, o sea, no, querían volver a ser esclavos. No sabían vivir siendo libres. ¿Cómo cuesta ser libres? Santa Teresa nos va a dar por activa y por pasiva. Sean libres, pero no aprendimos a ser libres. Nos cuesta ser libres. San Pablo también en las cartas. Jesús. Y no aprendemos a ser libres. Se murió para que seamos libres. Se entregó. Y nos cuesta ser libres. O sea, es complicadísimo. Nos gusta más, por ejemplo, un ejemplo. eh, cuando en la Edad Media se había un librito que decía cómo había que cometías tal pecado y, qué sé yo, robaste. Y era, la penitencia era tantas cosas, tantas Ave Marías o hacer tantas cosas. Entonces era como una tabla de, ¿hiciste esto? Bueno, tengo que hacer esto. O sea, para compensar. Y es tan fuerte, ¿no? Porque a veces nosotros cometemos un error, pecamos y decimos, tengo que hacer algo. Y la cosa no está en hacer algo, la cosa está en arrepentirse de verdad, que cometí esa falta, que infringí el amor de Dios, que rompí mi relación, mi vínculo con Dios, con el prójimo y con la iglesia. Ese otro detalle que a veces pasamos desapercibido, que cuando pecamos rompemos el vínculo con la iglesia. Nos rompemos con Dios, con el prójimo y con la iglesia. Mi vínculo eclesial se me fractura. Bueno, y se reconcilia esto en la confesión. Pero a lo que voy, ¿no? Y entonces en esa época, como al ser humano le gustaba tener, bueno, fórmula matemática, 2 más 2 4. Sí, 2 más 2 es 4, pero también uno más uno más uno más uno es 4. 2 más uno es 4. O sea, hay muchas formas de llegar al 4. Y nosotros buscamos esa forma así, concreta, así, así, de forma manual. O sea, facilidad de manual. Pequé y tengo que hacer esto. Y no pensamos en, me voy a arrepentir. Un santo, Rafael Kalinowski, dice, nos confesamos pensando que es como el banco. Voy, hago un préstamo, entonces tengo una posibilidad la próxima de hacer un préstamo más grande, si pagué a tiempo. Entonces la próxima más grande. Entonces a veces tenemos el crédito. Entonces, nosotros pensamos, dice él, exacto, que vamos, me confieso de este pecado y mi crédito para mi próxima confesión va a ser más grande. Y más próxima más grande. Y más grande. Entonces, está este juego, ¿no? De, no, ah, de, de vivir siempre oprimido. Y no sabemos vivir libres. Cuando los padres nos dan libertad, empiezan a soltar, ¿no? O sea, cuando empiezan a soltar a sus hijos, uno desea que su hijo sea responsable, ¿no? Y si le dice, vení a tal hora, que venga a tal hora. Y uno le va probando, ¿no? Y después juega con la confianza del hijo, o sea, intenta que sea recíproco, ¿no? O sea, yo te doy esto, bueno, espero que vos seas responsable. Bueno, Dios intenta jugar con nosotros, ¿no? O sea, intenta darnos eso, ¿no? Seamos libres, ¿no? Por eso nos da la confesión también, ¿no? Para decir, bueno, me equivoqué, voy. Pero nos encanta, vuelta, vivir esclavos, o sea, ser esclavos del pecado, ser esclavos de esta concepción, ¿no? De estar oprimidos, de no ser libres. Y ahí al no ser libres, Santa Teresa nos va a insistir muchísimo, ¿no? Lo único que ofrecemos a Dios es nuestra libertad.
Y no le podemos ofrecer nada a Dios mientras que no seamos libres. Decir, a veces voy a misa porque el precepto me dice que vaya a misa. Tengo que ir, no porque quiera estar con Dios. Voy porque la ley me dice que tengo que ir a misa el domingo. Y no es porque yo quiera ir y estar con Dios. O yo necesito ir a... y está bien, necesito, pero también me encanta estar con Él. En esa, no sé si me explico. Vivimos mucho, sí, mm, sí, ujú, ujú. Tratamos, luchamos, ahí está el desafío, tratar de ser libre, o sea, con estos aparatos, ¿no? Y sí, claro, ahí está el desafío, o sea, claro. Distracción, sí, sí. Sí, o sea, también la iglesia, o la, claro, o sea, también, no, o sea, pues a veces también es lindo, es bueno venir misa diaria, pero a veces no se puede, o sea, a veces uno tiene trabajo, tiene compromiso familiar, o sea, por ejemplo, el del casado, la familia, su primera misión son los hijos. Yo sí, justo, estoy trabajando todo el día, me voy a las 7 de la mañana, llego a las 6 de la tarde y es mi único momento de estar con mis hijos. No hay problema, Dios no se va a enojar. O sea, pero estoy ahí, creando ese vínculo, estoy, porque voy a pecar más si no estoy ahí para mi hijo, si no estoy cumpliendo con mi vocación de, de amar y de construir una familia, de escucharle, de hacer la tarea con ellos. Y por eso la iglesia nos dice, venir a misa los domingos. Y si es posible, venir en familia. Entonces disfrutamos. Porque claro, a veces, o también con el esposo, la esposa, o sea, es el momento en que se pueden sentar y dialogar. Porque después, en todo el día están trabajando con muchas cosas. Y ahí ese vínculo, construir ese vínculo. Y a veces, o sea, cuesta, ¿no? Entonces no nos podemos tampoco decir, tengo que venir a misa todos los días. Si tengo la posibilidad, bendito sea Dios. Pero si no, bueno, vengo en la semana cuando puedo. Pero vengo sí o sí los domingos. Y ahí tenemos, y los domingos no hay excusa, porque tenemos misa a la mañana, a la tarde, al mediodía. O sea, hay varias horas. Entonces, Dios nos da esa posibilidad, ¿no? Y, ujú, ujú,
Entonces, eso, ¿no? O sea, pero ven de vuelta eso, esa esclavitud del deber ser, de vuelta de la ley, de ser esclavos, cuando Dios nos quiere libres. Otro ejemplo, y termino, la oración. Esto sí, hacer nuestra oración en casa, un ratito, darle a Dios, ni siquiera es darle a Dios. Yo me hago la imagen de que Dios es el que me da ese tiempo, porque Dios tiene muchísimas cosas que hacer, tiene que escuchar a muchísima gente y Él me regala 5 minutos de su tiempo para mí. Entonces, como yo a veces estoy apurado para irme a tal lugar, para hacer tal cosa, tal compromiso, Dios también tiene cosas que hacer. Entonces me tengo que apurar para darle, por respeto a Él, esos 5 minutos que me propuse de estar solo con Él. Y aunque no le diga nada, estar ahí. Y parece a propósito, pero se van a empezar, sí, hagan la tarea. Denle 5 minutos a Dios. Pero así, pongan en su celular la alarma. 5 minutos. Y van a ver que se van a acordar de que no sacaron la basura, de que no hicieron esto, de que no hicieron aquello. Sí. Es simpático, por ejemplo, nosotros somos 7 hermanos y nosotros vivimos acá a la vuelta nomás. Bueno, vivíamos porque todavía están casados y están a unas cuadras más hacia allá. Bueno. Y ninguno íbamos a la misma capilla. O sea, íbamos todos a misa, pero ninguno íbamos a la misma capilla. O sea, no hay no en misa familia, en familia, a no ser que sea un aniversario, algo así. Ahí vamos, pero si no, cada uno íbamos en distintos y con distintas espiritualidades. O sea, mis hermanos iban más a las obras sociales, más hacia allá, ¿no? En capillas más necesitadas para ayudar, para trabajar. Y yo era más vago y me iba más cerquita, ¿verdad? Pero bueno, era otro estilo. Pero igual, o sea, y mi mamá incluso iba a otra capilla. Y, y nunca íbamos en familia, cada uno iba en su tiempo, o sea, y muy rara vez fuimos en familia. Y acá en la capilla es interesante ver también. Hay gente que matrimonio que vienen a la mañana, o sea, a las 11 los domingos, y los hijos vienen a la tarde. O sea, hasta eso se da. O sea, nos cuesta hacerlo en familia, por lo que decís, ¿no? Claro. Sí, porque ya lo... Sí, por los distintos tiempos, ¿no? Pero bueno, bueno, volviendo. Pero esta historia oscurece el panorama y nos hace pensar que el corazón del pueblo de Israel es tan duro como el corazón del faraón. Ya no es duro el corazón del faraón, sino ahora el pueblo es el que tiene el corazón duro, porque no quiere aceptar a Dios, no quiere ver la obra de Dios en ellos. Y hasta aquí dejamos hoy. Nos vemos el otro jueves. No va a haber clase porque es jueves santo. Y el próximo jueves tampoco, porque es Chiquitunga, es la novena Chiquitunga, y el 24 hay un congreso sobre Chiquitunga en el ex seminario de 18 a 22 horas. Y también está la misa en Las Madres, Nuestra Señora del Carmen y San Rafael, barrio Carmelita, que pueden ir. Y la novena empieza del lunes 21 y termina el lunes 28. No son 9 días, son 7 nomás, por el tema de la Pascua.
en el monasterio de las Madres Carmelitas, donde está la tumba de Chiquitunga, que sí, va a haber misa también, de ceremonia, pero todo va a ser hacia allá. Y sí, y va a... Va a sí. Ujú. Voy a enviarles la ubicación de por ahí en el grupo, por ahí si quieren ir. Sí, ah, claro. Y el 27 ya que estamos con avisos parroquiales, el 20 sí, 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 cada 28. El 27 de abril, en el mismo lugar, vamos a tener un concierto en honor a Chiquitunga. De las 20 horas, de la 20, porque la misa de 18:30, termina la misa, a las 20 va a empezar un concierto hasta las 22, porque no vamos a llegar a las 12, pero el día siguiente hay que trabajar. Entonces hasta las 22, con distintos artistas, va a estar la Orquesta Sinfónica y todo eso. Allá, en el predio, va a ser afuera, afuera. Entonces vamos a poner las sillas y ahí, como los que quieran participar, para ir el 27. Y bueno, esos son los avisos parroquiales. Y nos vemos la próxima, nos vemos el mayo, el 3 de mayo. Sí, sí, sí. O sea, pero igual les voy a enviar para que no se pierdan, les voy a enviar algún videito para el otro jueves, así no están. Perdidos. Bueno, nosotros podemos venir. Pero uno. Sí, sí. Muy bien. Nos vemos, chancha. Sí, Muchas este les va a gracias. ayudar. No, no, queríamos pedir